Capítulo 1. El despertar de la mente, el comienzo del cambio. Hay momentos en la vida en los que el alma parece detenerse. Momentos silenciosos, a veces invisibles, en los que miras a tu alrededor y sientes que todo sigue igual, pero dentro de ti algo ha comenzado a cambiar. No sabes cuándo empezó, ni por qué, pero lo sientes. Sientes que hay algo en ti que ya no puede conformarse con lo que fue. Que ya no puede aceptar una vida repetida, predecible, mediocre. Que ya no puede seguir dormida. Ese instante, ese pequeño y poderoso instante, es el verdadero comienzo del cambio. El cambio no empieza con un libro, ni con una charla, ni con una meta. El cambio empieza con un pensamiento. Un pensamiento que atraviesa la mente como un relámpago y dice, esto no puede ser todo. Yo nací para algo más. Ese pensamiento es el inicio de la revolución interior. Durante años, te dijeron que la vida era sobrevivir, conformarte, esperar. Que debías adaptarte al sistema, seguir el camino trazado, hacer lo correcto, no arriesgar. Y sin darte cuenta, fuiste repitiendo lo que todos repetían, viviendo como todos vivían, pensando como todos pensaban. Hasta que un día, algo dentro de ti despertó. Ese despertar puede llegar como un susurro o como un grito. A veces nace del dolor, a veces de la frustración, a veces del vacío. Pero su mensaje siempre es el mismo, despierta. Porque la mente humana, si no se entrena, se convierte en su propia cárcel. Y los barrotes no son de hierro, son de hábito. El hábito de pensar en pequeño. El hábito de rendirse rápido. El hábito de sabotearse con excusas. El hábito de vivir mirando hacia atrás. El hábito de creer que el destino está escrito, cuando en realidad lo estás escribiendo tú, cada día, con cada decisión. Edison no nació genio. Tesla no nació iluminado. Lincoln no nació sabio. Ford no nació poderoso. Ninguno de ellos fue tocado por una varita mágica. Todos ellos fueron moldeados por un mismo principio, el poder de la mente reprogramada. Ellos entendieron que el ser humano no está limitado por su entorno, sino por su pensamiento. Que la mente, cuando se disciplina, se convierte en el instrumento más poderoso de creación que existe. Y que cada hábito, cada acción repetida, cada pensamiento cultivado, es un ladrillo en la arquitectura del destino. La mente humana es un jardín. Y cada pensamiento, una semilla. Puedes sembrar miedo, duda, culpa, resignación, o puedes sembrar claridad, fe, propósito y poder. Pero debes entender esto, no puedes cosechar grandeza de un jardín donde siembras excusas. Tu mente no trabaja contra ti, trabaja para ti. Lo que le ordenas con constancia, lo ejecuta con precisión. Si repites no puedo, tu mente buscará pruebas para confirmarlo. Si repites soy capaz, buscará caminos para demostrarlo. Lo que piensas se vuelve tu filtro, y lo que repites se vuelve tu verdad. Ese es el primer hábito de los que transforman su vida, el hábito de vigilar sus pensamientos. De no dejar que la mente se contamine con ruido. Porque si no eliges lo que piensas, alguien más lo hará por ti. Vivimos rodeados de voces que intentan programarnos, los medios, las redes, las opiniones, los miedos heredados. Todo el mundo tiene algo que decirte sobre lo que puedes o no puedes hacer. Pero solo hay una voz que debes escuchar, la que proviene de tu conciencia más profunda. Esa voz es la que susurra cuando estás solo. La que te dice que mereces más, que puedes más, que estás aquí por una razón. Esa voz no miente. Pero para oírla, necesitas silencio. Y ese silencio solo aparece cuando dominas la mente. Henry Ford lo dijo de forma simple pero brutal, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tienes razón. La mente no distingue entre verdad y mentira, solo obedece lo que repites con convicción. Por eso, reprogramar tu mente no es un lujo, es una necesidad. Es el acto más poderoso de soberanía personal. Significa tomar el timón de tu barco y dirigirlo hacia donde realmente deseas ir. El ser humano común repite sus hábitos mentales cada día sin darse cuenta. Se despierta con pensamientos de cansancio, se baña con pensamientos de preocupación, desayuna con pensamientos de duda, trabaja con pensamientos de miedo y se duerme con pensamientos de resignación. Y luego se pregunta por qué nada cambia. Nada cambia porque la mente no ha cambiado.
Y nada cambia afuera hasta que algo cambia adentro. Cuando Carnegie empezó a construir su imperio, no lo hizo porque tuviera todos los recursos, sino porque tenía una mentalidad diferente. Veía oportunidades donde otros veían crisis. Veía posibilidades donde otros veían límites. Su mente no reaccionaba, creaba. Y esa es la diferencia entre los que lideran y los que obedecen, la dirección de sus pensamientos. Pero este despertar no se trata de riqueza ni de éxito externo. Se trata de dominio interno. Porque quien domina su mente, domina su mundo. Quien no la domina, es dominado por él. El primer paso para transformar tu vida es aceptar una verdad. Tu mente actual es el resultado de tu pasado, pero tu futuro será el resultado de lo que decidas pensar hoy. No puedes controlar todo lo que ocurre, pero puedes controlar tu interpretación. No puedes evitar la tormenta, pero puedes decidir si te conviertes en su víctima o en su navegante. La vida no castiga, enseña. No quita, reordena. No destruye, transforma. Pero solo el que tiene una mente despierta puede verlo. Los demás solo ven caos. Tesla comprendía este principio. Pasaba horas en silencio visualizando sus inventos antes de construirlos. Para él, la creación no comenzaba en el laboratorio, sino en la mente. Porque entendía que la realidad es la consecuencia del pensamiento sostenido. El pensamiento crea el hábito crea el carácter crea el destino. Y si quieres cambiar tu destino, tienes que empezar cambiando la conversación que tienes contigo mismo. No hay enemigo más peligroso que la voz interna que repite que no puedes. No hay fuerza más poderosa que la decisión de cambiar esa voz por una que diga sí, puedo, sí, merezco, sí, crearé. Cada vez que repites un pensamiento, estás grabando una orden en el sistema operativo de tu mente. Y con el tiempo, esas órdenes se vuelven automáticas. Reprogramar la mente es escribir nuevas instrucciones. Instrucciones de poder, de disciplina, de propósito, de enfoque, de fe. Pero hay un secreto que pocos entienden, no basta con pensar distinto un día. La mente no cambia por impacto, cambia por repetición. La transformación no ocurre por inspiración, sino por constancia. Cada día que eliges un pensamiento superior, estás entrenando tu mente para servirte mejor. La reprogramación mental no ocurre en los grandes momentos, sino en los pequeños. En los segundos en que eliges la calma sobre la reacción. La paciencia sobre el enojo. La acción sobre la queja. La gratitud sobre la comparación. Cada elección, cada microdecisión es una señal. Y el universo responde a tus señales. Si eliges el miedo, atraerás pruebas de miedo. Si eliges la fe, atraerás caminos que te la confirmen. Esa es la ley de la mente, se expande en la dirección en la que se enfoca. Por eso, este primer capítulo no es una introducción. Es una invitación. Una puerta. Un desafío. Porque quien aprende a dominar su mente, deja de ser esclavo del destino. No hay milagro sin cambio mental. No hay transformación sin nuevo pensamiento. No hay libertad sin conciencia. Capítulo 2. El poder del pensamiento consciente. Vivimos rodeados de pensamientos, inmersos en un océano invisible de ideas, creencias y percepciones que no se detienen nunca, y sin embargo, la mayoría de las personas no es consciente de ellos, creen que piensan, pero en realidad solo repiten, y lo hacen con tal frecuencia que confunden repetición con reflexión, ruido mental con claridad, reacción con inteligencia. El pensamiento inconsciente es el origen de casi todo sufrimiento humano, porque una mente que no se observa termina creyendo todo lo que produce, y cuando crees todo lo que piensas, pierdes el poder de elegir lo que quieres experimentar. El pensamiento consciente no es simplemente pensar con lógica, es pensar con presencia, es dirigir la energía de la mente hacia una creación deliberada, es elegir las ideas que construyen en lugar de las que destruyen, es filtrar lo que entra, lo que se instala, lo que se repite. Y no se trata de negar los pensamientos negativos, sino de reconocerlos sin identificarse con ellos. La mente siempre producirá ruido, pero tú no eres ese ruido, tú eres la conciencia que lo observa. Esa diferencia, tan pequeña en apariencia, marca la distancia entre el caos y la paz interior, entre la mediocridad y la grandeza.
Cuando Henry Ford dijo, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tienes razón, no hablaba de optimismo, hablaba de ley mental. Porque lo que piensas con convicción, lo que sientes como verdad, lo que repites con energía, se convierte en tu realidad psicológica primero y en tu realidad material después. La mente humana no distingue entre lo que imagina y lo que experimenta, porque para ella todo lo que se repite con emoción es real. Y eso es lo que hace del pensamiento consciente una herramienta sagrada, es el punto donde comienza toda transformación, la semilla de todo destino. Piensa en los grandes creadores de la historia. Thomas Edison no veía fracaso en sus miles de intentos, porque su mente no estaba programada para rendirse, estaba programada para aprender. Nikola Tesla no se conformaba con la realidad aparente, porque su mente veía más allá de lo visible, su pensamiento era una antena sintonizada con lo infinito. Walt Disney no necesitaba que el mundo creyera en él, ya lo veía hecho en su mente antes de que existiera. Y lo que todos ellos tenían en común no era suerte, ni recursos, ni conexiones, era una mente entrenada para dirigir el pensamiento, no para reaccionar ante el entorno. El pensamiento consciente es la diferencia entre quien vive a merced de las circunstancias y quien crea las circunstancias. Cuando piensas de forma deliberada, dejas de ser un efecto y te conviertes en causa. Empiezas a notar que todo lo que ocurre fuera es un reflejo de lo que ocurre dentro, y que si cambias tu diálogo interno, el mundo empieza a responderte de manera distinta. No es magia, es coherencia energética. La realidad física responde a la frecuencia de tu mente, y la frecuencia de tu mente está determinada por la calidad de tus pensamientos. Pero el problema es que nadie nos enseñó a pensar. Nos enseñaron a memorizar, a repetir, a obedecer, a imitar, pero no a observar el proceso de pensamiento. Y así, el pensamiento se volvió automático, reactivo, condicionado. Pensamos lo que otros nos enseñaron a pensar. Pensamos como nuestra cultura, nuestra familia o nuestro miedo nos programaron. Pensamos desde el pasado, no desde el presente. Y el pensamiento del pasado solo puede recrear el pasado. Por eso, reprogramar la mente es, en realidad, un acto de liberación, liberar el pensamiento de las cadenas de la costumbre y devolverle su poder creativo. Cada pensamiento consciente es una declaración al universo. Cuando dices, yo puedo, el universo responde abriendo caminos. Cuando dices, no puedo, el universo responde cerrándolos. No porque haya una fuerza externa castigándote o premiándote, sino porque tu mente filtra la realidad en función de tu creencia. Si crees que todo es difícil, solo verás dificultad. Si crees que hay oportunidades, empezarás a notarlas donde antes no existían. La percepción no es objetiva, es selectiva. Y esa selección la realiza tu pensamiento. Tesla decía que si quieres entender el universo, pienses en energía, frecuencia y vibración. Lo mismo aplica a ti. Tus pensamientos son vibraciones. Cada pensamiento tiene una frecuencia. Los pensamientos de miedo vibran bajo, los de amor vibran alto. Los pensamientos de carencia atraen más carencia, los de abundancia atraen expansión. No es una teoría metafísica, es física pura. Todo en el universo vibra, y tú atraes aquello que vibra igual que tú. Por eso, el hábito del pensamiento consciente es uno de los hábitos más poderosos que un ser humano puede desarrollar. No se trata de pensar positivamente, sino de pensar conscientemente. El pensamiento positivo sin conciencia es autoengaño, el pensamiento consciente con intención es transformación. Pensar conscientemente significa observar tus pensamientos sin perderte en ellos, cuestionar sus raíces, entender de dónde vienen y decidir si aún te sirven. Significa elegir los pensamientos que fortalecen tu propósito y soltar los que lo sabotean. Imagina que tu mente es una empresa y tus pensamientos son empleados. Si no los supervisas, harán lo que quieran. Algunos trabajarán a tu favor, otros en tu contra. Si contratas pensamientos de miedo, trabajarán para producir más miedo. Si contratas pensamientos de poder, producirán acción. Tú eres el director de esa empresa. El pensamiento consciente es liderazgo mental. Pero el liderazgo mental requiere vigilancia constante. La mente no cambia de un día para otro, ha sido entrenada durante años para funcionar en piloto automático. Por eso,
El primer paso hacia el pensamiento consciente es observar sin juicio. No se trata de eliminar pensamientos negativos, sino de no alimentarlos. Todo pensamiento al que le das atención, crece. Todo pensamiento al que le quitas energía, se disuelve. Cuando comiences a practicar la observación consciente, te darás cuenta de algo sorprendente: la mayoría de tus pensamientos no son tuyos. Son ecos, repeticiones, voces heredadas. Son pensamientos de miedo de tus padres, creencias limitantes de tu entorno, juicios de la sociedad, condicionamientos invisibles. Y al verlos claramente, se rompe su poder. Porque no puedes sanar lo que no ves, pero una vez que lo ves, ya no puede controlarte. El pensamiento consciente es una revolución silenciosa. No necesitas gritar, ni convencer a nadie, ni luchar contra el mundo. Solo necesitas dirigir tu mente. Y cuando la diriges, todo cambia. Tu cuerpo cambia, tu energía cambia, tus decisiones cambian, tu destino cambia. Edison lo entendía bien. Pasaba noches enteras pensando, no desde la preocupación, sino desde la curiosidad. Porque sabía que pensar no era sufrir, era crear. Y cuando su mente no encontraba una respuesta, no la forzaba. La dejaba reposar. Porque entendía que la mente consciente no necesita ansiedad, necesita dirección. Cuando piensas con claridad, tu energía se ordena. Cuando tu energía se ordena, tu vida se organiza. La confusión no se resuelve con más pensamiento, sino con pensamiento consciente. Pensar conscientemente es como limpiar un cristal sucio. Lo que antes parecía oscuro, ahora se vuelve claro. Y cuando ves con claridad, sabes qué hacer. Capítulo 3. La claridad mental, el arte de ver sin confusión. La mente humana, cuando no tiene claridad, se convierte en su propio laberinto. Da vueltas sobre sí misma, se enreda, se contradice, y termina agotada por pensamientos que no conducen a ninguna parte. Sin claridad, la energía se dispersa, la motivación se desvanece, y el propósito se diluye entre miles de ideas que compiten por atención. La confusión es el estado natural de la mente sin dirección. Es como un océano sin corriente, un cielo sin horizonte, un fuego que no calienta. Pero la claridad es el sol que disipa la niebla. Es la fuerza que ordena el caos, la luz que revela el camino. Sin claridad, no hay acción poderosa, sin acción clara, no hay destino. El hábito de cultivar la claridad mental es el puente entre la intención y la manifestación. Es la diferencia entre querer y saber lo que realmente quieres. Entre actuar por impulso y actuar por propósito. Y sin embargo, vivimos en una época donde todo busca confundirnos: información constante, distracciones infinitas, ruido emocional, estímulos artificiales. Todos compitiendo por nuestra atención, todos robando fragmentos de nuestra mente. El mundo moderno no destruye al hombre con violencia, lo destruye con confusión. Andrew Carnegie lo sabía. Decía que la mente enfocada es el recurso más poderoso de la humanidad, porque donde otros ven 1000 cosas, el hombre claro ve una sola, y se entrega a ella por completo. Edison también lo comprendía. Cuando buscaba una solución, no se dispersaba en opciones, enfocaba toda su energía en una sola dirección, hasta que la claridad se convertía en certeza. Esa es la diferencia entre el soñador y el creador. El soñador imagina, el creador ve con claridad. La claridad no es un don, es un hábito. Es el resultado de entrenar la mente para ver más allá del ruido, de separar lo esencial de lo trivial, de distinguir entre lo urgente y lo importante. Y para lograrlo, hay que aprender a detenerse. Porque la claridad no se encuentra en el movimiento constante, sino en la pausa. En la reflexión profunda. En la capacidad de observar sin reaccionar. Vivimos en un tiempo donde confundimos actividad con progreso, ruido con propósito, y velocidad con dirección. La mente confundida cree que mientras más hace, más avanza, pero eso es una ilusión. No importa cuán rápido corras si lo haces en la dirección equivocada. Sin claridad, toda acción es desperdicio de energía. Sin claridad, incluso el talento se convierte en ruido. Tesla tenía una mente clara. Antes de construir, visualizaba. Antes de actuar, comprendía. Antes de moverse, observaba. Su claridad era su genio. Porque la mente clara no necesita correr, avanza con precisión.
La claridad no se mide en intensidad, se mide en enfoque. Una chispa bien dirigida puede encender una ciudad, un fuego disperso solo deja humo. La claridad mental comienza con una pregunta: ¿qué quiero realmente? Y esa pregunta, aunque parece simple, es una de las más difíciles de responder. Porque no se trata de lo que crees que quieres, ni de lo que otros esperan que quieras, sino de lo que tu alma realmente desea. Cuando no sabes quién eres, no puedes saber lo que quieres. Y cuando no sabes lo que quieres, cualquier cosa parece un camino. La claridad requiere autoconocimiento, requiere honestidad brutal contigo mismo, requiere silencio para escuchar la voz de tu propia conciencia. Marco Aurelio escribía cada noche en su diario para recordar sus principios, para ordenar sus pensamientos, para aclarar su propósito. Porque sabía que la claridad no se mantiene sola, se cultiva cada día. Y el ruido mental no se vence con fuerza, se disuelve con conciencia. La mente sin claridad es como un espejo sucio, distorsiona todo lo que refleja. Proyecta tus miedos en el mundo y los interpreta como realidad. Pero cuando limpias el espejo, cuando eliminas el exceso, las distracciones, los pensamientos inútiles, entonces puedes ver las cosas como son, no como temes que sean. El hábito de la claridad mental exige una práctica diaria: detenerse, respirar, observar. Preguntarte: ¿esto me acerca o me aleja de lo que quiero? Cada decisión, cada palabra, cada pensamiento, tiene una dirección. Y la claridad consiste en saber hacia dónde estás apuntando. Henry Ford, cuando diseñó su línea de producción, no lo hizo buscando complejidad, lo hizo buscando simplicidad. Porque entendió que la claridad crea eficiencia, y la eficiencia multiplica resultados. Esa misma ley se aplica a la mente: mientras más clara es, más poderosa se vuelve. No porque piense más, sino porque elimina lo innecesario. El hombre confundido se pierde en posibilidades, el hombre claro crea realidades. La mujer confundida se dispersa en deseos, la mujer clara construye su propósito. La confusión es duda en movimiento, la claridad es fe en reposo. La claridad mental no consiste en tener todas las respuestas, sino en saber hacer las preguntas correctas. Y la pregunta más importante de todas es: ¿por qué? Cuando conoces el por qué, el cómo aparece. Pero la mayoría vive atrapada en el cómo, sin entender que la dirección correcta no se encuentra resolviendo todo, sino comprendiendo el propósito de cada cosa. Walt Disney enfrentó la quiebra, la crítica, la burla. Pero tenía una visión tan clara que ninguna voz externa pudo apagarla. Sabía exactamente lo que quería crear, y esa claridad se convirtió en su brújula. Cuando el mundo dudaba, él no necesitaba creer, porque ya lo veía hecho. Y eso es la claridad, la capacidad de ver el futuro antes de que exista. La mente confusa duda de todo, la mente clara confía incluso en la incertidumbre. Porque la claridad no elimina el miedo, lo trasciende. El miedo pierde poder cuando sabes quién eres y hacia dónde vas. El que tiene claridad no necesita que el camino esté iluminado, su propósito es la luz que lo guía. Para cultivar la claridad, hay que aprender a soltar. Soltar pensamientos que no te sirven, personas que te drenan, hábitos que te entorpecen, emociones que te nublan. La claridad no se encuentra añadiendo más cosas, sino eliminando lo innecesario. El alma se aclara cuando deja de cargar con lo que no le pertenece. Y no se trata de volverse frío o desapegado, se trata de aprender a discernir. No todo lo que brilla es valioso, no todo lo urgente es importante, no todo lo que parece correcto lo es para ti. La claridad te da la capacidad de elegir con conciencia, de actuar con propósito, de moverte con certeza. Cuando la mente está clara, las decisiones dejan de ser batallas. No necesitas forzar, solo fluir. Porque el pensamiento claro se convierte en intuición pura. La intuición no es magia, es la mente en estado de lucidez. Y cuando estás lúcido, el camino se muestra. La claridad también es humildad. Es reconocer que no lo sabes todo, pero que estás dispuesto a aprender. Es mirar tus errores sin culpa, pero con atención. Es dejar de fingir que lo entiendes todo, y atreverte a volver a mirar las cosas con ojos nuevos. Tesla decía que el secreto de toda invención estaba en pensar con claridad y sin interferencias. Porque la claridad mental abre canales, y cuando esos canales están limpios,
Las ideas fluyen con la precisión de una corriente eléctrica. La confusión bloquea, la claridad conduce. Por eso, los grandes visionarios del mundo no son los que piensan más, sino los que piensan mejor. Los que han aprendido el arte de enfocar su mente como un rayo láser, eliminando el ruido, dejando solo lo esencial. Esa es la verdadera inteligencia, no acumular pensamientos, sino ordenar los correctos. Capítulo 4. La visión, el arte de imaginar lo invisible. Todo lo que hoy existe en el mundo alguna vez fue invisible. Cada edificio, cada invento, cada melodía, cada idea, cada revolución, nació primero como una visión en la mente de alguien que se atrevió a imaginar más allá de lo que otros podían ver. La visión es el lenguaje con el que el alma conversa con el futuro. Es la capacidad de mirar lo que aún no existe, de ver el puente donde otros solo ven el abismo, de sentir la posibilidad en medio de la incertidumbre. Sin visión, el ser humano sobrevive. Con visión, el ser humano crea. La visión no es una fantasía ni una ilusión, es una certeza que precede a la realidad. Es la semilla de todo cambio y el fuego que sostiene el propósito cuando el camino se vuelve oscuro. Los grandes líderes, los inventores, los soñadores, todos compartían ese mismo don, una mente capaz de sostener una imagen del futuro con tanta fuerza que el universo no tuvo más opción que alinearse con ella. Edison veía la luz antes de encenderla. Ford veía fábricas antes de construirlas. Tesla veía energía libre antes de que el mundo la entendiera. Disney veía castillos antes de tener un centavo. Lincoln veía unión en un país dividido. Todos ellos vieron antes que los demás. Y ese es el poder de la visión, crear realidad a partir de lo invisible. La visión no es ver con los ojos, es ver con el alma. Es mirar el mundo no como es, sino como podría ser. Es una forma de fe, pero no una fe ciega, sino una fe lúcida, consciente, comprometida. Tener visión es comprometerte con una imagen interior, tan fuerte, tan viva, tan inevitable, que todo lo que haces se alinea con ella, incluso cuando no ves resultados. La visión no es esperanza, es destino adelantado. Pero la visión exige algo que pocos están dispuestos a dar: silencio, paciencia y fe. Porque cuando tienes una visión, el mundo te va a poner a prueba. Te llamarán loco, soñador, ingenuo. Intentarán reducirte al tamaño de su miedo. Pero la mente visionaria no necesita aprobación, porque ya ha visto lo que otros todavía no pueden entender. Nikola Tesla vivía en ese estado de visión permanente. Sus inventos eran imágenes mentales tan detalladas que no necesitaba prototipos. Los veía, los sentía, los probaba en su mente con tal precisión que cuando los construía, simplemente materializaba lo que ya existía dentro de él. Tesla no solo pensaba, visualizaba. No solo imaginaba, veía. Porque su visión era real en el plano más alto de la mente antes de hacerse visible en el plano físico. Y ahí está el secreto: el universo no distingue entre lo que imaginas con convicción y lo que experimentas con los sentidos. Si tu visión es lo suficientemente fuerte, tu mente comenzará a actuar como si ya fuera real. Y cuando actúas como si fuera real, la vida responde como si lo fuera. Así es como los sueños dejan de ser sueños y se convierten en destino. La visión es el mapa más poderoso que puede tener un ser humano. Sin ella, vagarás por el mundo, probando caminos sin dirección, reaccionando ante lo que ocurre en lugar de crear lo que deseas. La mente sin visión es como un barco sin timón, flota, pero no avanza. La visión es la brújula que convierte la energía en dirección. Pero tener visión no es suficiente, hay que protegerla. Porque la mente del mundo, llena de ruido, mediocridad y miedo, intentará devorarla. No todos entenderán lo que ves, y está bien. La visión no está hecha para ser comprendida por todos, está hecha para ser realizada por ti. Walt Disney lo decía con claridad: si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Pero la gente suele repetir esa frase sin entender su profundidad. No significa que cualquier deseo se cumpla por arte de magia. Significa que toda creación empieza en el terreno invisible de la mente. Que la imaginación es la fábrica de la realidad. Que la visión sostenida con fe es más fuerte que cualquier obstáculo temporal. La visión no nace del ego, nace del alma. No es un capricho, es un llamado. Es algo que sientes más que algo que eliges.
Es una voz que te dice, esto es lo que viniste a hacer incluso cuando no sabes cómo. Esa voz no grita, susurra. Pero si la escuchas, si la sigues, si la proteges, se convierte en destino. Henry Ford tenía una visión tan clara que cambió la forma en que el mundo se movía. Su idea de un automóvil accesible para todos fue ridiculizada por los industriales de su tiempo. Pero su mente no veía imposibles, veía soluciones. Ford no preguntaba si se podía, preguntaba cómo hacerlo posible. Porque la visión no se rinde ante la dificultad, se fortalece con ella. La claridad y la visión son hermanas. La claridad te da dirección, la visión te da propósito. Una mente clara sabe hacia dónde va, una mente visionaria sabe por qué va. Y cuando ambas se unen, nada puede detenerte. Porque la claridad organiza el pensamiento y la visión enciende el alma. La mayoría de las personas no fracasa por falta de talento, fracasa por falta de visión. Sin visión, cualquier esfuerzo se dispersa. Sin visión, cualquier éxito se vacía. Sin visión, incluso la abundancia se siente vacía. Porque la visión le da sentido a todo. Le da contexto al sacrificio, le da valor al esfuerzo, le da forma al tiempo. Pero la visión no se encuentra afuera. No viene en un libro, ni en una película, ni en una charla. La visión surge en el silencio. Cuando apagas el ruido del mundo y escuchas el susurro de tu alma. Cuando te atreves a preguntarte con honestidad, ¿qué es lo que realmente quiero crear con mi vida? ¿Qué legado quiero dejar? ¿Qué historia quiero contar cuando ya no esté? Tesla pasaba noches enteras mirando el cielo, no buscando respuestas, sino inspiración. Porque sabía que la visión no es una invención del intelecto, es una revelación de la conciencia. La visión no se fuerza, se permite. Aparece cuando estás lo suficientemente presente para verla. Y cuando aparece, te cambia. Porque una vez que ves lo que podrías ser, ya no puedes volver a ser lo que eras. La visión se convierte en una promesa silenciosa entre tú y tu destino. Una promesa que no puedes traicionar sin sentirte incompleto. Pero tener visión también implica carga. Porque ver más allá te separa de los que solo miran el presente. Te vuelves extraño para el mundo, pero íntimo con el futuro. Y eso exige coraje. Coraje para avanzar solo, para creer sin pruebas, para construir sin garantías. La visión no promete facilidad, promete significado. Y ese significado es lo que sostiene cuando todo falla. Cuando nadie cree, cuando el cansancio te consume, cuando las dudas te rodean. En esos momentos, lo único que te mantiene de pie es la visión. La imagen que sigue viva en tu mente. La certeza de que lo que ves, aunque nadie más lo vea, ya existe en otro plano, esperando que tú tengas el valor de traerlo a la realidad. Los grandes creadores de la historia entendieron que la visión es más real que la materia. Porque la materia cambia, se destruye, desaparece. Pero la visión permanece. La visión de Tesla sigue viva en la tecnología moderna. La de Lincoln en la libertad. La de Disney en la imaginación. La de Ford en la movilidad. La de Edison en la luz. Ninguno de ellos vive ya, pero su visión sigue respirando. Y eso es lo que realmente significa trascender, vivir más allá del cuerpo, a través de una idea que sigue transformando el mundo. La visión es la forma más alta de inmortalidad. Capítulo 5. El propósito, la fuerza que da sentido a todo. Hay una pregunta que tarde o temprano toca el alma de todo ser humano. ¿Por qué estoy aquí? No qué hago, no qué tengo, no a dónde voy, sino por qué. Esa pregunta es el comienzo del despertar más profundo que puede tener una persona, porque no se responde con lógica ni con palabras, se responde con vida. El propósito no se encuentra en los libros, ni en las promesas, ni en los títulos, se encuentra en la experiencia de ser plenamente consciente de ti mismo, en el descubrimiento de aquello que te enciende el alma incluso cuando el cuerpo se cansa, de aquello que harías aunque nadie te lo pagara, aunque nadie te aplaudiera, aunque nadie lo entendiera. El propósito no es una meta, es una dirección. No es un punto de llegada, es un estado de conciencia. Es la energía que organiza tu vida alrededor de algo más grande que tú, la fuerza invisible que le da sentido a cada decisión, que convierte el sacrificio en crecimiento y el esfuerzo en gozo.
El propósito es lo que diferencia al que simplemente existe del que verdaderamente vive. Los grandes constructores de la historia no se movían por ambición, se movían por propósito. Edison no quería solo fama, quería iluminar al mundo. Lincoln no buscaba poder, buscaba justicia. Tesla no anhelaba reconocimiento, anhelaba progreso. Disney no deseaba riquezas, deseaba inspirar imaginación. Henry Ford no quería ser el más grande, quería transformar la forma en que la humanidad se desplazaba. Ninguno de ellos actuaba desde el ego, actuaban desde una visión que los trascendía. Y por eso, cuando el mundo los rechazó, cuando el fracaso los golpeó, cuando la duda los cercó, siguieron. Porque el propósito, cuando es real, no depende del resultado, depende del llamado. El propósito no se inventa, se revela. Está en ti desde siempre, dormido, esperando que lo reconozcas. Y no se revela cuando la vida es cómoda, sino cuando te atreves a mirar más allá de tu miedo. Porque el miedo grita, pero el propósito susurra. Solo cuando haces silencio, lo escuchas. Y cuando lo escuchas, todo cambia. Las cosas que antes te importaban pierden peso, las distracciones desaparecen, la urgencia de agradar se disuelve. Porque el alma que ha encontrado su propósito ya no busca aprobación, busca alineación. El propósito no te promete facilidad, pero te promete sentido. Te promete que cada caída tendrá una razón, que cada pérdida traerá una lección, que cada dolor será parte de tu formación. El propósito no elimina los obstáculos, los convierte en entrenamiento. No te evita el fuego, te enseña a caminar sobre él. Marco Aurelio lo comprendía en su filosofía estoica: el que tiene un porqué puede soportar cualquier cómo. No hay frase más precisa para describir el poder del propósito. Porque quien tiene un propósito verdadero no se rinde, no porque no sienta miedo o cansancio, sino porque sabe que su causa es más grande que su dolor. El propósito no es algo que eliges una vez, es algo que eliges cada día. Se alimenta con disciplina, se fortalece con acción, se refina con las pruebas. Y cuando el propósito madura, deja de ser solo tuyo. Comienza a servir a otros. Porque el propósito real siempre trasciende al individuo. No es egoísta, es expansivo. Cuando tu propósito impacta positivamente la vida de otros, el universo conspira a tu favor, porque estás alineado con su flujo. Tesla no pensaba en dinero, pensaba en energía para la humanidad. Gandhi no pensaba en venganza, pensaba en libertad colectiva. Edison no pensaba en reconocimiento, pensaba en progreso. Ford no pensaba en competencia, pensaba en utilidad. Y todos ellos fueron recompensados no por buscar éxito, sino por servir a un propósito superior. El propósito da dirección a la mente, enfoque a la acción y paz al corazón. Sin propósito, la vida se siente vacía incluso rodeada de logros. Porque los logros sin propósito son solo distracciones costosas. Puedes tener éxito y sentirte perdido, puedes tener abundancia y sentirte incompleto, puedes tener reconocimiento y sentirte vacío. Pero cuando vives desde el propósito, incluso lo más simple se vuelve sagrado. El propósito te convierte en imparable, porque ya no trabajas por resultados externos, sino por coherencia interna. Tu satisfacción ya no depende de los aplausos, sino de saber que estás caminando hacia lo que viniste a hacer. Y cuando trabajas desde ese lugar, el cansancio se transforma en plenitud. El propósito no es un destino fijo. Cambia contigo, evoluciona a medida que creces. Pero siempre tiene una raíz común: contribuir, dejar el mundo un poco mejor de lo que lo encontraste. No importa si tu propósito se manifiesta creando, enseñando, curando, guiando, inspirando o construyendo. Lo importante no es la forma, sino la esencia. El propósito no se mide en grandeza visible, se mide en profundidad invisible. El alma humana, cuando vive sin propósito, se marchita. Busca llenar su vacío con ruido, con placer, con reconocimiento, con distracción. Pero nada de eso sacia la sed de significado. Porque el alma no quiere entretenimiento, quiere expansión. Y solo el propósito la expande. El propósito es lo que convierte la rutina en ritual. Lo que transforma el trabajo en servicio. Lo que hace que te levantes cada día no porque tengas que, sino porque eliges hacerlo.
Es el fuego interior que convierte lo ordinario en extraordinario. Pero para encontrar tu propósito, primero debes atreverte a perderte. Debes dejar de buscar certezas y permitirte explorar. Debes fracasar, caer, decepcionarte y aún así seguir preguntando, ¿qué me hace sentir vivo? ¿Qué me conecta con algo más grande que yo? Porque el propósito no se descubre desde la comodidad, se revela en el borde de tus límites. Carnegie comenzó pobre, sin nada, trabajando de niño en una fábrica. Pero tenía una idea grabada en la mente: voy a hacer algo que cambie el curso de esta nación. Su propósito no fue el dinero, fue el progreso. El dinero fue solo el resultado de haber seguido su propósito con disciplina. Porque el propósito, cuando es auténtico, siempre atrae recursos. No porque los busques, sino porque los mereces. El propósito no necesita ser explicado, necesita ser vivido. No puedes convencer al mundo de tu visión si tú mismo no vives alineado con ella. La coherencia es la manifestación más pura del propósito. Cuando tus pensamientos, tus palabras y tus acciones están en armonía, no necesitas gritar tu mensaje, se siente en tu presencia. Y aquí está la verdad más profunda: el propósito no se trata de ti. Se trata de lo que la vida quiere expresar a través de ti. Eres el canal, no la fuente. Eres el instrumento, no la melodía. Cuando entiendes eso, desaparece la presión de ser alguien y comienza la gracia de servir a algo. El propósito no compite. No envidia. No compara. El propósito observa el camino de otros con respeto y sigue el suyo con convicción. Porque sabe que cada alma tiene una misión distinta, y que el universo no necesita copias, necesita autenticidad. Y cuando una mente, un corazón y un cuerpo se alinean con un propósito, se genera una energía que trasciende toda lógica. Es como si el universo entero conspirara silenciosamente para abrirte camino. No porque el camino sea fácil, sino porque ya estás caminando en la dirección correcta. Capítulo 7. La acción, el puente entre la mente y la realidad. De nada sirve una mente brillante si nunca se atreve a moverse. De nada sirve una visión clara si no se convierte en pasos concretos. De nada sirve el conocimiento si no se transforma en experiencia. Porque la acción es el punto donde la vida comienza realmente a responderte, el instante donde los pensamientos dejan de ser teoría y se convierten en destino. La acción es el lenguaje del universo, es la señal que traduce tu intención en movimiento, tu sueño en forma, tu propósito en existencia. Vivimos en una era de palabras, de ideas, de planes que mueren en la comodidad del pensamiento. Todos quieren cambiar, pero pocos se levantan. Todos quieren resultados, pero pocos se comprometen con el proceso. La mente moderna está saturada de información y vacía de ejecución. Y lo que separa al soñador del realizador, al que desea del que conquista, es una sola cosa: la capacidad de actuar incluso cuando no tiene ganas, incluso cuando no tiene claridad, incluso cuando nadie lo ve. Henry Ford lo sabía. Cuando todos decían que fabricar un automóvil accesible para las masas era imposible, él ya estaba moviéndose, tomando decisiones, construyendo modelos, fallando, aprendiendo, ajustando, avanzando. Porque entendía que la acción imperfecta vale infinitamente más que la intención perfecta. El pensamiento crea la posibilidad, pero la acción crea la realidad. Edison no descubrió la bombilla en un instante de inspiración, la construyó a través de miles de intentos, cada uno de ellos una acción, cada error un peldaño, cada fracaso una lección. La inspiración sin acción es humo, y la acción sin persistencia es ceniza. Pero la acción constante, guiada por un propósito, sostenida por disciplina y alimentada por visión, es fuego. Y ese fuego transforma el mundo. El universo no premia las intenciones, premia el movimiento. Puedes meditar, visualizar, planificar, pero si no actúas, nada cambia. La acción es la declaración más poderosa que puedes hacer ante la vida. Es tu manera de decir: estoy listo. Y cuando la vida escucha ese mensaje, responde. Las oportunidades no llegan antes de actuar, llegan como consecuencia de haber actuado. Tesla lo entendía a su manera. Pasaba horas visualizando sus ideas, pero cuando llegaba el momento de construir, se entregaba por completo. No esperaba condiciones perfectas, no buscaba garantías.
La acción era su oración. Porque quien actúa desde la convicción no necesita saber cómo terminará todo, solo necesita saber por qué comenzó. El miedo siempre intentará detener la acción. La mente te dirá que esperes un poco más, que no estás preparado, que no es el momento. Pero la verdad es que nunca te sentirás completamente listo, porque la acción te prepara en el camino. Esperar a tener confianza antes de actuar es como esperar a estar en forma antes de empezar a entrenar. La confianza no precede a la acción, nace de ella. Marco Aurelio decía que lo que impide la acción, avanza la acción. Y tenía razón. Cada obstáculo contiene dentro de sí la energía necesaria para superarlo, pero solo se libera cuando actúas. La acción convierte los problemas en maestros, los bloqueos en entrenamiento, los miedos en combustible. El alma que no actúa se atrofia. El pensamiento sin movimiento se convierte en carga, en ansiedad, en peso mental. Por eso tanta gente sufre, no por lo que pasa afuera, sino por todo lo que no se atreven a hacer. La mente fue creada para moverse, no para quedarse estancada en posibilidades. Y cuando no te mueves, tu energía se estanca contigo. Actuar no significa correr sin dirección, significa avanzar con intención. La acción consciente no es impulsividad, es presencia en movimiento. Es tomar decisiones desde la claridad, no desde el miedo. Es dar pasos firmes, no perfectos. Porque la perfección paraliza, pero el progreso libera. Walt Disney fue rechazado decenas de veces antes de ver su primer sueño materializado. Pero siguió actuando. No esperó el momento ideal, lo creó. Cada rechazo era una señal para ajustar el camino, no para abandonarlo. Porque el que entiende el poder de la acción sabe que cada intento cuenta, que cada paso suma, que cada caída enseña. El propósito sin acción es ilusión. La visión sin acción es promesa vacía. La disciplina sin acción es represión. Todo se resume en esto: el poder solo se activa cuando te mueves. El pensamiento, por más elevado que sea, necesita ser traducido al lenguaje del cuerpo. La acción es la encarnación del espíritu. Pero actuar también requiere valentía. Porque toda acción implica riesgo. Implica exponerte, fracasar, ser juzgado, equivocarte. Por eso muchos prefieren la parálisis de la duda antes que la incomodidad del movimiento. Pero no hay crecimiento sin riesgo. La vida no premia la seguridad, premia el coraje. Edison decía que la mayoría de la gente pierde sus oportunidades porque están vestidas con ropa de trabajo y parecen esfuerzo. Y tenía razón. Actuar cansa. Actuar incomoda. Actuar duele. Pero también te despierta, te fortalece, te transforma. Porque cada vez que actúas a pesar del miedo, estás entrenando tu mente para obedecer al propósito en lugar de al temor. La acción también tiene ritmo. No todas las acciones son visibles, no todas son rápidas. A veces, la acción más poderosa es detenerte. Reflexionar también es acción. Descansar también es acción. Reajustar el plan también es acción. La diferencia está en la intención detrás del movimiento. No se trata de moverte por ansiedad, sino por conciencia. La acción disciplinada es una danza entre constancia y paciencia. Tesla actuaba con precisión, Ford con determinación, Lincoln con propósito, Gandhi con serenidad, Disney con imaginación. Todos diferentes, pero todos en movimiento. Porque comprendieron que la acción es la forma más pura de oración. Y lo hermoso de actuar es que no necesitas saber cómo terminará el camino. Solo necesitas dar el siguiente paso. 1. Nada más. El resto se revela cuando estás en movimiento. Las puertas no se abren cuando esperas frente a ellas, se abren cuando caminas hacia ellas. El miedo es más grande en la quietud. Cuando te mueves, el miedo pierde forma. La acción te devuelve poder porque convierte lo desconocido en experiencia. Cada paso elimina una capa de incertidumbre. Cada avance, por pequeño que sea, le demuestra a tu mente que eres más capaz de lo que creías. Actuar también significa comprometerte con la realidad. Significa dejar de hablar del cambio y empezar a construirlo. Significa entender que la transformación no ocurre en la intención, sino en la ejecución. Y que todo lo que haces, cada palabra, cada decisión, cada hábito, es una acción que define quién te estás convirtiendo.
Henry Ford decía que el fracaso es solo la oportunidad de comenzar de nuevo, pero de forma más inteligente. Cada acción que no funciona no es pérdida, es aprendizaje. Y la acumulación de aprendizajes se convierte en sabiduría práctica. Así es como se construyen las obras que perduran, paso a paso, intento tras intento, acción tras acción. La acción no necesita aplausos. No necesita testigos. Solo necesita compromiso. Porque la acción silenciosa, la que no se publica, la que se repite día tras día sin recompensa inmediata, es la que transforma vidas. Esa es la acción que moldea el carácter, la que construye imperios internos antes de construir imperios externos. Capítulo 8. La gratitud, la energía que multiplica todo. Hay una fuerza silenciosa, invisible, pero infinitamente poderosa, que tiene la capacidad de transformar el dolor en sabiduría, la carencia en abundancia y la confusión en paz. Esa fuerza se llama gratitud. No es una emoción pasajera ni un simple gesto de cortesía, es una frecuencia de conciencia, una forma de ver el mundo que reconfigura la manera en que interpretas la vida. La gratitud no cambia los hechos, cambia al observador, y cuando cambia el observador, cambia todo lo que observa. Vivimos en una sociedad que nos entrena para desear, no para agradecer. Desde pequeños aprendemos a mirar lo que falta, a compararnos, a medirnos, a correr detrás de lo que aún no tenemos. Y así, la mente se convierte en una máquina de carencia. Pero la gratitud detiene ese ruido. La gratitud es el antídoto del vacío. Porque cuando agradeces, incluso por lo mínimo, el alma se expande. El corazón se aquieta. Y la mente se alinea con una ley superior, la de la abundancia interior. Andrew Carnegie decía que las personas más ricas del mundo no son las que más poseen, sino las que mejor saben apreciar lo que tienen. Tesla, en su humildad, vivía agradecido por cada descubrimiento, por cada instante de inspiración, porque entendía que la gratitud lo conectaba con la fuente de donde provenían sus ideas. Edison, después de que su laboratorio se incendiara, observó las llamas y dijo: «Miren, nunca más veremos un espectáculo así». Esa frase no era locura, era sabiduría. Solo un alma agradecida puede encontrar belleza incluso en la pérdida. La gratitud es una forma de inteligencia espiritual. No se trata de negar el dolor o de fingir alegría, se trata de comprender que detrás de cada evento hay un propósito. Que incluso las caídas te están enseñando algo que no habrías aprendido de otra manera. Que incluso las demoras están ordenando tu camino de un modo que tu mente todavía no puede comprender. Cuando practicas la gratitud, la mente deja de enfocarse en la falta y comienza a enfocarse en la plenitud. Y eso cambia tu biología, tu energía y tu destino. Porque donde pones tu atención, pones tu poder. La mente agradecida vive en un estado de abundancia, y la abundancia no es una cuestión de dinero, es una cuestión de percepción. Hay quienes lo tienen todo y viven en escasez, y hay quienes tienen poco y viven en abundancia. La diferencia está en la gratitud. La gratitud convierte lo que tienes en suficiente y lo suficiente en plenitud. Cuando agradeces por tu respiración, por tu cuerpo, por el día, por las oportunidades, por las pruebas, por los desafíos, estás declarando al universo: «Estoy consciente». Y el universo, al escuchar esa frecuencia, te envía más razones para agradecer. Porque la energía sigue la dirección de tu atención. Marco Aurelio lo practicaba a diario. Antes de dormir, reflexionaba sobre lo que la vida le había enseñado ese día. No porque su vida fuera fácil, sino porque había entendido que la gratitud no depende de las circunstancias, depende de la perspectiva. El hombre que agradece en medio de la adversidad alcanza un nivel de libertad que nada ni nadie puede quitarle. La gratitud también es humildad. Es reconocer que nada te pertenece por completo, que todo es un préstamo sagrado del tiempo. Es mirar el cielo y entender que la vida no te debe nada, que tú eres quien le debe a la vida. Y desde esa comprensión, cada día se convierte en un regalo. Edison agradecía incluso por sus fracasos. Decía que cada error lo acercaba a la verdad. Ford agradecía a sus trabajadores, porque entendía que sin ellos su visión no existiría. Tesla agradecía al universo mismo, porque sabía que su mente era solo un canal para una inteligencia superior. Y todos ellos, en su propia manera, vivían conectados con la energía de la gratitud.
La gratitud es la llave de la serenidad. Cuando agradeces, la mente deja de resistirse a lo que es. Y cuando dejas de resistirte, aparece la paz. Agradecer no es resignarte, es aceptar. Y la aceptación no significa rendirse, significa fluir con lo que la vida te muestra, confiando en que todo tiene un sentido. El alma agradecida no necesita controlarlo todo. No necesita que todo sea perfecto. Porque ha aprendido a ver perfección incluso en la imperfección. Cuando aprendes a agradecer, dejas de pelear con la realidad y comienzas a colaborar con ella. La gratitud también reprograma la mente en niveles que la ciencia apenas empieza a comprender. Estudios modernos muestran que las personas que practican gratitud de manera constante experimentan más calma, más resiliencia, más creatividad, mejor salud y más felicidad. Pero eso los sabios lo sabían hace siglos. El agradecido vive en armonía porque su mente está alineada con el orden natural del universo. Piensa en esto, no puedes estar agradecido y enfadado al mismo tiempo, no puedes estar agradecido y triste por lo que te falta, no puedes estar agradecido y envidiar a otro. La gratitud eleva la frecuencia de todos tus pensamientos y te devuelve al presente, al único lugar donde la vida realmente ocurre. El hábito de agradecer cada día, incluso por lo más pequeño, es una práctica de poder. No es casualidad que los grandes líderes espirituales y pensadores de la historia comenzaran y terminaran su día con gratitud. Porque sabían que lo que agradeces se multiplica. Y no por magia, sino porque cuando agradeces, ves más. Y cuando ves más, actúas mejor. Y cuando actúas mejor, recibes más. Es un círculo perfecto. Pero hay un nivel más profundo de gratitud, agradecer incluso por lo que todavía no tienes. Agradecer por el resultado antes de que llegue. Agradecer por el futuro como si ya existiera. Eso no es ingenuidad, es fe activa. Es decirle al universo, confío tanto en mi camino que ya doy gracias por lo que viene. Esa vibración adelanta el destino, porque el universo responde a la certeza. Tesla vivía en esa vibración. Agradecía al cosmos, a la vida, a la energía invisible que guiaba su mente. Y aunque murió incomprendido, su legado es la prueba de que el alma agradecida deja huellas que el tiempo no puede borrar. Porque la gratitud es inmortal. Ser agradecido no significa conformarse, significa reconocer lo bueno sin dejar de buscar lo mejor. Significa disfrutar el proceso mientras avanzas hacia la meta. Significa no permitir que la ambición te robe la paz. Porque la gratitud no apaga el fuego del crecimiento, lo purifica. La gratitud también sana. Sana el alma porque la reconcilia con la vida. Sana el cuerpo porque disuelve la tensión que nace de la resistencia. Sana la mente porque la libera del pasado y la trae al ahora. Y cuando vives en el ahora, descubres que no te falta nada. Practicar la gratitud es una forma de oración sin palabras. No necesitas decir gracias al universo, necesitas sentirlo. Sentir la expansión en el pecho, la calma en la mente, la paz en la mirada. Ese sentimiento es la frecuencia de la abundancia. Capítulo 9. La adaptabilidad, la inteligencia de fluir con la vida. La vida nunca se detiene. Cambia, se transforma, gira sin descanso, a veces de manera suave, otras veces con la fuerza de una tormenta. Y aquel que no aprende a moverse con ella, aquel que intenta aferrarse a lo que fue, termina rompiéndose. Porque lo único permanente en la existencia es el cambio, y la sabiduría más grande que puede tener un ser humano es la de aprender a fluir con él. Adaptarse no es rendirse, es evolucionar. No es perder fuerza, es volverse flexible. No es olvidar quién eres, es descubrir nuevas formas de serlo. El mundo moderno adora la idea del control, pero la vida no se controla, se comprende. No se domina, se escucha. Adaptarte no significa renunciar a tu propósito, significa ajustar la forma en que lo manifiestas. La rigidez destruye lo que toca, pero la flexibilidad lo transforma. El árbol rígido se quiebra con el viento, el bambú se dobla, pero nunca se rompe. Tesla lo sabía. Su mente era adaptable. Cuando las circunstancias no lo favorecían, cuando el mundo no estaba listo para sus ideas, él no se detenía, cambiaba de enfoque, reinventaba su método, transformaba su visión sin traicionar su esencia.
La adaptabilidad le permitió seguir creando cuando otros habrían caído en la desesperación. La adaptabilidad es una inteligencia espiritual y emocional que trasciende la lógica. No se trata solo de ajustarse a las circunstancias, sino de reinterpretarlas. Es la capacidad de ver oportunidad donde otros ven obstáculo, de ver dirección donde otros ven caos. Es entender que la vida no conspira en tu contra, sino que te está moldeando. Edison decía que cada vez que algo no funcionaba, aprendía una forma más de no hacerlo. Esa mentalidad es adaptabilidad pura. No ver el error como fracaso, sino como información. El que se adapta no sufre tanto, porque no pelea con la realidad, la usa. La transforma en su maestra. El alma adaptable no se aferra a los planes, se aferra a los principios. Porque sabe que los planes cambian, pero los principios permanecen. Henry Ford quería fabricar automóviles eficientes, su propósito nunca cambió, pero el camino sí. Adaptó su producción, reinventó su industria y cambió el mundo. Si se hubiera aferrado a una sola forma, su visión habría muerto. La adaptabilidad no es improvisación, es sabiduría dinámica. Es estar tan presente que puedes sentir el flujo del momento y moverte con él sin perder el equilibrio. Vivir desde la adaptabilidad es vivir como el agua, sin forma fija, pero con poder absoluto. El agua no lucha contra la piedra, la abraza, la rodea, la atraviesa, y con el tiempo, la moldea. Eso es adaptabilidad, poder silencioso, flexible, constante. Los que no se adaptan viven en sufrimiento, porque esperan que la vida se ajuste a ellos. Pero la vida no se ajusta, te invita a moverte. Te muestra, una y otra vez, que la resistencia genera dolor y que la fluidez genera crecimiento. Adaptarse no es debilidad, es alineación. Es la señal de una mente evolucionada, una mente capaz de desapegarse del pasado para abrazar el presente. La adaptabilidad requiere humildad. Requiere aceptar que no siempre tienes la razón, que no siempre sabes qué es lo mejor, que el camino que habías planeado puede no ser el correcto. Pero también requiere fe, la fe de confiar en que, aunque no lo entiendas ahora, el cambio siempre tiene propósito. Piensa en Lincoln. Su vida fue una sucesión de fracasos y derrotas políticas. Pero cada una de esas experiencias lo preparó para el papel que el destino tenía reservado para él, unir una nación dividida. No llegó a esa posición porque tuvo una vida fácil, sino porque aprendió a adaptarse al dolor, a transformarlo en empatía, a convertir la adversidad en carácter. La mente rígida vive anclada al pasado. La mente adaptable habita el presente y se abre al futuro. Y esa apertura no es pasividad, es sabiduría. Porque cuando dejas de resistirte, comienzas a comprender el flujo de las cosas. Comienzas a sentir cuándo avanzar, cuándo esperar, cuándo insistir y cuándo soltar. Tesla lo expresaba a su manera: el secreto de la creación está en el ritmo. Todo en el universo tiene ritmo. El latido del corazón, el ciclo del sol, el movimiento de las mareas. Y adaptarte es sincronizarte con ese ritmo. Es moverte al compás de la vida, sin perder tu centro. La adaptabilidad también es confianza en ti mismo. Porque cuando confías en tu capacidad de ajustarte, el miedo al cambio desaparece. Ya no necesitas que el mundo sea predecible, porque sabes que tú lo eres. No necesitas que las circunstancias sean seguras, porque tú eres tu propia seguridad. Edison cambió de dirección decenas de veces, no porque fuera indeciso, sino porque era consciente. Sabía que el camino correcto no siempre es el más recto. Sabía que el éxito no se trata de insistir en lo mismo, sino de saber cuándo cambiar de estrategia sin cambiar de propósito. Y eso es lo que muchos no entienden: adaptarse no es abandonar el sueño, es ajustar la ruta. Es tener la inteligencia emocional para comprender que el universo te habla a través de los resultados, y que si algo no fluye, no es señal de derrota, sino de redirección. La adaptabilidad también es una forma de fe práctica. Es mirar el caos y decir: no sé hacia dónde me lleva esto, pero confío en que tiene sentido. Es soltar el control sin perder la dirección. Es aceptar lo incierto sin resignarte a la pasividad. Es el arte de navegar sin mapa, pero con brújula interior. Marco Aurelio lo escribió con serenidad: el mundo cambia, y nosotros debemos cambiar con él. No se trata de ser otro, sino de ser más tú que nunca, pero en armonía con el presente.
La rigidez te fragmenta, la adaptabilidad te integra. Y cuando aprendes a vivir desde esa fluidez, descubres algo profundo, que no hay nada que temer. Porque sabes que, pase lo que pase, encontrarás la manera. La mente adaptable no teme perder, porque entiende que cada pérdida es una apertura disfrazada. No teme los finales, porque sabe que en cada final hay un inicio oculto. La vida no castiga al que cambia, castiga al que se niega a hacerlo. Tesla fue incomprendido, Edison fue criticado, Ford fue ridiculizado, Disney fue rechazado. Pero todos se adaptaron. Y por eso, mientras otros se quejaban del cambio, ellos se convirtieron en el cambio. La adaptabilidad es la diferencia entre sobrevivir y evolucionar. Entre repetir y reinventarte. Entre temer el mañana y construirlo. Y cuando llegas a ese nivel de conciencia, cuando entiendes que la flexibilidad es poder, la vida se vuelve un campo de posibilidades. Porque ya no te defines por lo que pierdes o por lo que cambia, sino por tu capacidad infinita de transformarte. Capítulo 10. La resiliencia, el poder de renacer de las cenizas. Hay una fuerza silenciosa que habita en el centro del alma humana, una energía que no se ve, pero que sostiene, una llama que no se apaga, aunque sople el viento más violento. Esa fuerza se llama resiliencia. No es resistencia ciega, no es dureza emocional, no es negación del dolor. Es el arte de caer y levantarte con más sabiduría, de ser herido y aún así mantener el corazón abierto, de atravesar la oscuridad sin perder la fe en la luz. La resiliencia no es no romperse, es saber recomponerte una y otra vez hasta descubrir que el quiebre también te hacía falta para convertirte en lo que debía ser. El alma humana no se fortalece en los momentos fáciles, sino en los difíciles. No se forja en el aplauso, sino en el silencio. No crece en la comodidad, sino en el fuego. Y aunque nadie busca el dolor, todos los que han alcanzado profundidad en la vida han tenido que atravesarlo. Tesla, Edison, Lincoln, Ford, Disney, Carnegie, todos ellos enfrentaron fracaso, burla, pérdida, soledad. Todos fueron desechados, ignorados, subestimados. Pero hubo algo que nunca pudieron arrebatarles, la capacidad de volver a empezar. Esa es la esencia de la resiliencia, el poder de reconstruirte sin perder tu alma. Edison perdió su laboratorio en un incendio que consumió el trabajo de toda su vida. Cualquier otro habría caído en la desesperación, pero él miró las llamas y dijo, el fuego ha destruido mis errores. Y volvió a trabajar. Tesla pasó sus últimos años olvidado, empobrecido, incomprendido, pero siguió soñando con un futuro que aún no existía. Lincoln sufrió pérdidas familiares y políticas, derrotas que habrían destruido a muchos, pero su espíritu no se rompió, solo se volvió más compasivo. Ford enfrentó bancarrotas antes de levantar su imperio. Disney fue despedido, rechazado, humillado, antes de crear un mundo entero a partir de su imaginación. Ninguno de ellos fue indestructible, todos fueron resilients. La resiliencia no es negar el sufrimiento, es transformarlo. Es mirar lo que te hiere y preguntarte, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué parte de mí necesita evolucionar? Es tomar la herida y convertirla en fuente de fuerza. El resiliente no busca evitar el dolor, lo atraviesa con propósito. Sabe que cada caída es un entrenamiento, que cada pérdida es una purificación, que cada oscuridad es una preparación. El alma que no ha sufrido no conoce su profundidad. Porque solo cuando la vida te arranca lo superficial descubres lo esencial. La resiliencia es recordar, en medio de la tormenta, que la tormenta también pasará. Que incluso cuando el cielo está oscuro, el sol no ha dejado de existir, solo está detrás de las nubes. Y que cuando la luz regresa, brilla más fuerte sobre quien ha aprendido a esperar. Marco Aurelio escribió, el fuego prueba el oro, y la adversidad prueba al hombre. Cada dificultad es un espejo que revela de qué estás hecho. Puedes elegir verte como víctima o como aprendiz, puedes usar el golpe para justificar tu rendición o para pulir tu carácter. La vida siempre te pone a prueba, no para destruirte, sino para despertarte. La resiliencia no se mide por la ausencia de lágrimas, sino por la decisión de seguir caminando con el corazón roto. El resiliente llora, se duele, se cansa, pero no se rinde. Porque ha entendido que rendirse no evita el dolor, solo lo perpetúa.
La resiliencia no busca eliminar el sufrimiento, busca trascenderlo. Tesla no se lamentaba por lo que no tenía, se concentraba en lo que podía crear con lo que sí tenía. Su mente estaba más allá de las circunstancias. Y eso es resiliencia, mantener viva la fe incluso cuando todo parece perdido. No es una emoción, es una elección. Es levantarte cuando nadie te levanta. Es creer cuando nadie cree. Es caminar cuando tus fuerzas ya no alcanzan, pero tu alma se niega a detenerse. La resiliencia también requiere humildad. La humildad de aceptar que la vida no siempre será justa, que habrá momentos que no comprenderás, que incluso tu mejor esfuerzo no siempre será recompensado. Pero también la sabiduría de saber que cada desafío está diseñado para fortalecer algo dentro de ti. El dolor no viene para destruirte, viene para educarte. Cada caída te enseña sobre tu ego, sobre tus límites, sobre tu paciencia. Cada pérdida te enseña a soltar. Cada fracaso te enseña a ajustar. Cada final te prepara para un nuevo comienzo. Porque la vida no se trata de evitar los golpes, sino de aprender a danzar con ellos. Walt Disney lo entendió cuando fue despedido de su primer trabajo por falta de creatividad. Podría haberse rendido, pero no lo hizo. Su resiliencia lo llevó a construir un imperio de imaginación que sigue vivo mucho después de su muerte. Lincoln perdió elecciones una y otra vez, pero cada derrota lo hizo más sabio, más sereno, más consciente de su propósito. Ford fue criticado por su obsesión con la perfección, pero esa obstinación, transformada en resiliencia, cambió la historia de la industria. La resiliencia no es dureza, es suavidad consciente. Es la flexibilidad del alma que se dobla sin romperse. Es la capacidad de mantener el amor en un mundo que te enseña a endurecerte. Es perdonar cuando tienes razones para odiar, confiar cuando tienes motivos para dudar, sonreír cuando la mente quiere rendirse. El resiliente no busca venganza, busca comprensión. No se pregunta ¿por qué a mí?, se pregunta ¿para qué a mí? Y en ese cambio de enfoque está toda la diferencia. Porque cuando dejas de resistirte al dolor y empiezas a aprender de él, el dolor deja de ser enemigo y se convierte en maestro. Marco Aurelio, en medio de las guerras y de las pérdidas, encontraba calma escribiendo sus pensamientos, no para el mundo, sino para recordarse a sí mismo que nada externo puede destruir el alma que permanece en armonía con su razón interior. Esa es la esencia de la resiliencia, volver al centro una y otra vez, sin importar cuántas veces te desvíe la tormenta. La resiliencia también se construye con memoria. Cuando recuerdas todo lo que ya has superado, te das cuenta de que puedes más de lo que crees. Has pasado por días que pensabas que no resistirías, y sin embargo, aquí estás. Respiras, sigues, creces. Eso ya es una victoria. Cada cicatriz es testimonio de que sobreviviste. Y cada supervivencia te da autoridad para enfrentar lo que venga. La mente resiliente no se pregunta cuándo acabará el dolor, sino cómo puede crecer en medio de él. Y ese pensamiento cambia la energía. Porque cuando el alma se abre al aprendizaje, el sufrimiento se transforma en poder. Capítulo 11. El aprendizaje, el arte de evolucionar sin fin. El aprendizaje es la respiración del alma. Es el movimiento que mantiene viva la mente, la chispa que renueva la conciencia, el hilo invisible que conecta el pasado con el futuro. Aprender no es acumular información, es transformar la manera en que ves la vida. No es llenar la mente, es expandirla. No es memorizar, es despertar. Porque el verdadero aprendizaje no ocurre en las aulas ni en los libros, ocurre en el corazón, en el silencio, en la experiencia, en el error, en el intento, en la caída. El ser humano que deja de aprender comienza a morir en vida. Porque la mente que no se renueva se oxida, el alma que no se cuestiona se marchita, y el espíritu que cree saberlo todo se encierra en su propia ignorancia. Aprender es una forma de humildad, es aceptar que siempre hay algo nuevo que comprender, algo que mejorar, algo que refinar. Y esa actitud es la que separa al sabio del necio, al que evoluciona del que se estanca. Tesla nunca dejó de aprender. Su curiosidad era infinita, su mente era un laboratorio vivo, siempre explorando, siempre preguntando. No buscaba certezas, buscaba comprensión. Edison fracasó miles de veces, pero nunca lo llamó fracaso, lo llamaba investigación.
Porque entendía que cada intento era un aprendizaje disfrazado de error. Lincoln, antes de convertirse en símbolo de integridad, fue derrotado una y otra vez, pero cada derrota lo hizo más sabio, más profundo, más humano. Walt Disney, después de cada rechazo, aprendía algo sobre sí mismo, sobre su arte, sobre su visión. Ninguno de ellos fue producto de un talento inmutable, todos fueron producto de una mente en expansión constante. El aprendizaje verdadero no es lineal, es cíclico. Aprendes, desaprendes, reaprendes. Evolucionas, caes, corriges. El conocimiento que no se cuestiona se convierte en dogma, y el dogma es la cárcel de la mente. Aprender es mantenerte libre. Es permitirte mirar el mundo con ojos nuevos, incluso cuando crees conocerlo todo. Vivimos en una época donde la información abunda, pero la sabiduría escasea. Donde la gente confunde datos con entendimiento, velocidad con profundidad, títulos con conocimiento. Pero la mente verdaderamente despierta sabe que aprender no es repetir, es integrar. Saber no es recitar, es vivir. Comprender no es acumular, es transformar. Marco Aurelio lo decía con serenidad: si alguien me demuestra que estoy equivocado, cambio. Porque busco la verdad, no tener razón. Esa frase contiene la esencia de la mente que aprende. El aprendizaje requiere humildad, el coraje de decir no sé. Porque el no sé no es ignorancia, es apertura. Es el punto donde comienza la expansión. La arrogancia intelectual es una forma de muerte. El que cree que ya lo sabe todo deja de crecer. Y cuando dejas de crecer, la vida comienza a superarte. La naturaleza lo demuestra. Todo lo que vive está en constante aprendizaje. Los árboles se inclinan hacia la luz, los ríos cambian su curso, las montañas se erosionan para renacer. Todo en el universo está en movimiento, y tú también deberías estarlo. El aprendizaje no siempre llega en forma de lección amable. A veces llega como pérdida, como error, como silencio. A veces la vida enseña con ternura, y otras veces con dolor. Pero siempre enseña. El alma que comprende esto deja de resistirse y empieza a escuchar. Porque incluso los momentos más duros contienen conocimiento oculto, incluso los errores más amargos son maestros disfrazados. Edison solía decir que no fracasó, sino que descubrió 10.000 formas que no funcionaban. Esa frase no es optimismo vacío, es mentalidad de aprendizaje. La mente que aprende no se juzga por los resultados, se juzga por el proceso. Porque sabe que la perfección no está en no equivocarse, sino en aprender a corregirse. El aprendizaje también exige desapego. Desapegarte de las creencias antiguas, de las ideas heredadas, de los sistemas que alguna vez funcionaron pero ya no. Muchos no evolucionan porque se aferran a lo que fueron, a lo que aprendieron, a lo que creyeron que era verdad. Pero el alma libre entiende que todo conocimiento es temporal, que cada verdad es una puerta hacia una verdad más grande. Tesla aprendía no solo de los libros, sino del universo. Observaba los patrones de la naturaleza, las leyes invisibles de la energía. Su aprendizaje no era académico, era espiritual. Porque el conocimiento más profundo no se estudia, se siente. No se explica, se experimenta. No se almacena, se encarna. El aprendizaje auténtico también requiere silencio. No puedes aprender mientras hablas. No puedes escuchar mientras opinas. No puedes comprender mientras te defiendes. El silencio es el laboratorio de la sabiduría. En el silencio, la mente se vacía de ruido y se abre a la intuición. Y la intuición, en realidad, es el lenguaje más alto del aprendizaje. Aprender no siempre significa agregar más, a veces significa simplificar. El sabio no acumula, destila. No se impresiona con la complejidad, busca la esencia. Porque mientras más aprendes, más te das cuenta de lo poco que sabes, y mientras más te das cuenta de lo poco que sabes, más dispuesto estás a seguir aprendiendo. El aprendizaje también es un acto de gratitud. Agradecer por cada lección, incluso por las que duelen. Agradecer por el error que te mostró el camino correcto. Agradecer por el fracaso que te devolvió la humildad. Agradecer por la pérdida que te enseñó a soltar. Cada experiencia, cada persona, cada instante, lleva en sí un fragmento del conocimiento que necesitas para evolucionar.
Henry Ford entendió esto cuando dijo: cualquiera que deja de aprender es viejo, sin importar su edad. Porque aprender rejuvenece el alma. Cada vez que aprendes algo nuevo, renaces un poco. Y no hay límite para ese renacimiento, porque el conocimiento verdadero no tiene fin. La mente que aprende vive ligera. No carga con orgullo, no teme equivocarse, no necesita tener la última palabra. Observa, escucha, ajusta. Se adapta al flujo de la vida con curiosidad, no con resistencia. El aprendizaje constante convierte el ego en sabiduría, la rigidez en flexibilidad, el miedo en comprensión. Tesla decía que el universo está lleno de secretos esperando a ser descubiertos, pero solo se revelan a las mentes que están listas para aprender. Eso significa que el aprendizaje no depende del mundo, depende de ti. Cuando estás dispuesto, la vida te enseña a través de todo: una conversación, una derrota, una mirada, una coincidencia. La vida es el maestro más grande que existe, pero solo enseña a quien tiene los ojos abiertos. El aprendizaje también es transformación espiritual. Porque aprender no solo cambia lo que sabes, cambia quién eres. Cada nueva comprensión abre una nueva dimensión de ti. Cada lección que integras te acerca un poco más a tu esencia. Cada verdad que descubres te libera de una ilusión. Y ese proceso no termina nunca. Porque la vida no es un examen que se aprueba, es un misterio que se explora. El aprendizaje no es una meta, es un camino sin fin. Un viaje de expansión infinita hacia la comprensión de ti mismo y del universo. Capítulo 12. El equilibrio, la maestría de vivir en armonía. Hay un punto en el que el alma, después de tanto buscar, deja de correr. Un instante en que la mente deja de luchar, el corazón deja de temer y el espíritu, finalmente, comprende. Ese punto no se encuentra en los extremos, sino en el centro. En el lugar donde la fuerza se convierte en calma, donde la acción se encuentra con la paz, donde la ambición se funde con la serenidad. Ese lugar sagrado se llama equilibrio. El equilibrio no es inmovilidad ni pasividad, es movimiento consciente. Es caminar entre el caos y el orden sin perder el centro. Es saber cuándo empujar y cuándo esperar, cuándo avanzar y cuándo detenerse, cuándo hablar y cuándo guardar silencio. El equilibrio no es ausencia de pasión, es pasión dirigida con sabiduría. El ser humano pasa gran parte de su vida oscilando entre extremos, entre la euforia y la desesperación, entre la ambición y el agotamiento, entre el deseo de control y la necesidad de rendirse. Pero el alma madura entiende que ambos polos son maestros, que la verdadera maestría consiste en integrar, no en excluir. La vida no se trata de elegir entre el sol y la sombra, sino de aprender a bailar con ambos. Tesla vivía entre la ciencia y el espíritu. Edison entre la lógica y la intuición. Lincoln entre la firmeza y la compasión. Ford entre la producción y la humanidad. Disney entre el negocio y la fantasía. Ninguno de ellos alcanzó su grandeza por evitar los extremos, sino por aprender a armonizarlos. Porque el equilibrio no es neutralidad, es poder controlado. El equilibrio es la más alta forma de inteligencia emocional. Es la capacidad de mantener la calma cuando todo arde, de mantener la humildad cuando triunfas, de mantener la fe cuando fallas. Es el arte de mantenerte de pie cuando el mundo cambia de forma bajo tus pies. Marco Aurelio lo escribió con claridad: si estás perturbado por algo externo, el dolor no se debe a eso, sino a tu interpretación de ello. El equilibrio nace en la mente que ha aprendido a observar sin ser arrastrada por la emoción. No significa no sentir, significa no perderte en lo que sientes. Significa vivir desde el centro, no desde la reacción. Una mente equilibrada no busca evitar los altibajos, los trasciende. Sabe que el éxito no define su valor y que el fracaso no lo reduce. Sabe que nada externo tiene el poder de robarle la paz, a menos que ella misma lo permita. Y esa comprensión no te vuelve frío, te vuelve libre. El equilibrio también es conexión. Conexión con tu cuerpo, con tu mente, con tu propósito, con el entorno. Vivir equilibrado es cuidar tus pensamientos como cuidas tu alimentación, cuidar tu descanso como cuidas tus metas, cuidar tu espíritu como cuidas tus logros. Porque la mente sin descanso se quiebra, el cuerpo sin calma se agota, y el alma sin silencio se apaga. El equilibrio no es renunciar al éxito, es redefinirlo.
Es entender que la grandeza no está en tenerlo todo, sino en estar en paz con lo que tienes. Es reconocer que puedes perseguir tus sueños sin perder tu presencia, que puedes ser ambicioso sin ser esclavo, que puedes avanzar sin olvidar disfrutar del camino. La vida, en su sabiduría, siempre te va a poner pruebas para devolverte al centro. Cuando te vuelvas demasiado rígido, te romperá para recordarte la flexibilidad. Cuando te vuelvas demasiado blando, te desafiará para recordarte la fortaleza. Cuando te alejes de ti mismo, te quitará todo lo superficial para que vuelvas a lo esencial. El equilibrio no se alcanza una vez, se practica cada día. Tesla trabajaba hasta la extenuación, pero encontraba su equilibrio contemplando el universo. Edison se obsesionaba con sus experimentos, pero encontraba paz en el proceso. Disney se perdía en la fantasía, pero recordaba siempre su propósito de inspirar. Cada uno, a su manera, aprendió que sin equilibrio, incluso la grandeza se convierte en carga. El equilibrio también es gratitud. Porque cuando estás equilibrado, entiendes que nada te falta. Que lo que tienes, en este instante, es exactamente lo que necesitas para evolucionar. El alma desequilibrada siempre busca fuera, el alma equilibrada mira dentro. Encuentra en la respiración su templo, en el presente su eternidad. Vivir en equilibrio es vivir despierto. Es no dejar que el pasado te arrastre ni que el futuro te angustie. Es mirar la vida desde el ahora, con serenidad y plenitud. Es saber que cada cosa llega a su tiempo, que cada persona cumple su papel, que cada experiencia tiene su razón. La mente desequilibrada exige, la mente equilibrada confía. La mente desequilibrada reacciona, la mente equilibrada responde. La mente desequilibrada teme, la mente equilibrada comprende. Y comprender no es entenderlo todo, es aceptar que no necesitas hacerlo. El equilibrio no es debilidad, es dominio. Porque solo quien domina su mente puede mantenerse en calma en medio del caos. Solo quien conoce su centro puede sostenerse en la tormenta. Solo quien se conoce a sí mismo puede permanecer íntegro cuando el mundo cambia. El alma que ha alcanzado equilibrio no necesita demostrar nada. No busca validación, no persigue reconocimiento. Su paz es su poder. Su serenidad es su escudo. Su presencia es su legado. Y cuando alcanzas ese estado, cuando aprendes a vivir en armonía con lo que eres, con lo que haces y con lo que tienes, algo cambia profundamente. Ya no luchas con la vida, fluyes con ella. Ya no la fuerzas, la acompañas. Ya no esperas que te cumpla, te ofreces a ella. El equilibrio es la síntesis de todos los hábitos anteriores. Es el fruto del pensamiento consciente, de la claridad, de la visión, del propósito, de la disciplina, de la acción, de la gratitud, de la adaptabilidad, de la resiliencia y del aprendizaje. Porque cuando practicas todos ellos, la mente se alinea, el alma se expande y el cuerpo se serena. Entonces la vida deja de ser una batalla y se convierte en un arte. El arte de vivir. El arte de comprender. El arte de estar. Tesla lo llamaría energía en armonía. Marco Aurelio lo llamaría virtud. Gandhi lo llamaría paz. Edison lo llamaría equilibrio entre trabajo y propósito. Tú puedes llamarlo como quieras, pero el significado es el mismo, plenitud.